Buenas tardes a todos. Hoy vamos a desarrollar una pequeña parte que quedaba de lo que era línea de conducción y línea de bombeo. Y la siguiente clase, que prácticamente será la última de esta parte agua, vamos a desarrollar lo que es los métodos o el método de solución para redes abiertas y redes cerradas, que es el método de Hardy-Cross. Tengan entendido de que todos estos métodos de solución lo vamos a ver de una forma rápida. La razón es simple, esto ustedes ya lo conocen por sus estudios de mecánica de fluidos 2, cosa que ya se da por entendido. Lo que básicamente nosotros vemos en abastecimientos es las consideraciones que se da de acuerdo a la normativa vigente. Háblese del Reglamento Nacional de Edificaciones, en lo que son las normas OS, ¿verdad? Entonces, el repaso que daremos es simplemente para que ustedes tengan en cuenta algo y puedan desarrollar su trabajo. Ahora en la tarde, o me parece en la mañana, no recuerdo, en la tarde creo, se les envió unos ejemplos, un ejemplo de lo que es línea de conducción, lo que es reservorio, lo que es la línea de aducción y lo que es línea de la red de distribución. Básicamente es el desarrollo del trabajo lo que se les ha enviado. El caudal de diseño de ese ejemplo me parece que es 37 litros, algo así. Las consideraciones son diferentes, tengan en cuenta. Me parece que ese sistema está desarrollado con tubería clase 5, asbesto cemento. Entonces las consideraciones son diferentes. No vayan a copiar al pie de la letra. La idea de entregarles ese ejemplo es para que ustedes tengan una metodología de cálculo, no para que lo copien al pie de la letra. Ahora, básicamente esa metodología de cálculo es de lo que se les está enseñando en clase. Básicamente todo lo que están en esos ejemplos es lo que se les está enseñando en clase. Prácticamente con este ejemplo que se les ha dado de cálculo, ya lo tienen todo lo que es diseño en agua. ¿Ya? Todo lo que es diseño en agua. Tenemos lo que es red de conducción, línea de conducción, lo que tenemos planta de tratamiento y lo que es línea de conducción, reservorio, línea de aducción y red de distribución. Todo lo que hagamos en esta clase de hoy, en la clase que se haga el día de mañana, entra al parcial. Más adelante, de repente, veremos unos ejemplos puntuales que ya les haré llegar. Pero básicamente el proceso de desarrollo de todo lo que se tiene está en esos ejemplos. ¿Ya? Está en esos ejemplos. Los que ya han tenido la oportunidad de verlo, seguramente han visto el plano de la red o de la línea de conducción. Básicamente ese es el plano que se les pidió, que ninguno de ustedes, salvo una sola persona, un solo grupo, un grupo, 2 personas, han cumplido con entregarlo lo que realmente se les solicitó. El resto no lo sé. Si es por desidia, es porque no lo entendieron o simplemente no saben topografía o no saben dibujo. Pero solo un grupo, uno, entregó lo que realmente se solicitó. La idea era simple. Con el dibujo que se les daba podían calcularlo directamente. Ahora tienen que hacer doble transformación. De la escala que está dibujada, lo que se les ha dado, y la transformación para que puedan calcular la longitud real de la línea. Pero bueno, esos son consecuencias de lo que uno hace, lo que no se le solicita. Uno, solo un grupo entregó. Pero bueno, ya eso es punto aparte. ¿Alguna pregunta al respecto
de lo que se les ha entregado, del trabajo, del examen, de la práctica calificada que ya se les tomó, que por cierto también ya se les entregó. Ingeniero, Bien, buenas tardes, disculpe, sí, Guamaní Laguna. Con respecto a la práctica, eh, no sabría qué decir porque tengo entendido que no se dio o qué trabajo se está considerando como práctica calificada en todo caso. no, no, no. La práctica calificada no se les ha tomado a ustedes, disculpen eso. A los de mecánica de fluidos sí se les ha tomado, estoy confundido eso. A ustedes no se les ha tomado la práctica. Pero lo que sí les quiero indicar es que como no hay tiempo suficiente para tomarles práctica, vamos a considerar, vamos a considerar la parte del trabajo que ustedes, mejor dicho, la nota que han obtenido en el trabajo se le considerará práctica como práctica calificada. El que no está de acuerdo me comunica y simplemente se le toma su práctica calificada. ¿Ya? Entonces, prácticamente la presentación, a ver, para que ustedes tengan, los que han revisado el sílabo, el trabajo que ustedes han entregado es el trabajo formativo 1. La presentación tiene una nota, que ustedes ya tienen su nota. Ese trabajo formativo 1 tiene una sustentación, que no lo han hecho. Todavía no se está sustentando. Se tiene además de eso una práctica calificada, que tampoco se les ha tomado, por cuestiones de tiempo, de que se paralizó, que fiestas y un montón de cosas. La práctica yo lo tengo lista, pero no se les ha tomado. Ahora, lo que vamos a dar la próxima semana, a partir de enero, la primera semana de enero, ya es el examen parcial. Pero ustedes también tienen que entregar la segunda parte del trabajo y sustentar. Es decir, ustedes solo de 7 notas que deberían tener, solo tienen una. La presentación de la primera parte del informativo 1 y la que viene adherente a ella, que es la asistencia. Que por asistencia, bueno, la mayoría tiene nota aprobatoria. Pero de esas 7 notas, les faltarían 5 notas. ¿Y cuáles son? Práctica calificada, sustentación de la primera parte, presentación de la segunda parte, sustentación de la segunda parte y la actividad académica que también ustedes ya lo entregaron, me parece. Entonces, en resumen, les faltaría dar 2 sustentaciones de los trabajos, una práctica calificada y el examen parcial. Mi pregunta es, ¿ustedes podrán, con el tiempo que tenemos tan corto, o la presentación del trabajo le doy como válido? La pregunta es simple, porque si uno de ustedes no está de acuerdo, cumplimos lo que dice el sílabo. Les tomo el examen sí o sí. Todos los exámenes, sí o sí. Y se les pone la nota que saquen. Si en la presentación tienen 10 o 12 y en la sustentación sacan 0, pues se les promediará el 0 y el 12. Algunos en presentación tienen 8. Me parece que tienen 8. Pero si en la sustentación sacan 0, tendrán 0 más 8. Es así de simple las cosas.
Ingeniero, en el grupo se coordinó que sí estamos de acuerdo en aceptar la propuesta de usted, que es que la actividad del proyecto formativo uno sea parte de la práctica calificada. Tendrían que estar todos de acuerdo en eso, inclusive los que están jalados. Caso Estamos de acuerdo, contrario, ingeniero. el que está jalado, que solicite su práctica, su sustentación. Los que están de acuerdo, a buena hora. Los que no, que en el grupo soliciten la sustentación, pero tienen que hacerlo ya. Porque la sustentación del trabajo, como ustedes lo tienen ahí en el sílabus, dice que puede ser escrita o puede ser oral. Una pregunta y suficiente. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? En las bases de nuestro trabajo, dice que la sustentación tiene una nota y la presentación del trabajo tiene otra nota, pero que la sustentación puede ser escrita o oral. Entonces, los que no están de acuerdo en duplicar su nota, simplemente solicitan la sustentación. ¿Se entendió? ¿Alguna observación, alguna consulta? Bueno, si no están de acuerdo o no contestan, simplemente queda en que se les tomará la sustentación como debe ser. Bien, no discutamos más al respecto. Estamos de acuerdo, ingeniero. Estamos de acuerdo, Estamos de ingeniero. acuerdo, Estamos de ingeniero. acuerdo, Sí, ingeniero, ingeniero. estamos de acuerdo. Las personas que no, las personas que están con nota desaprobatoria en la presentación, ¿cómo quedan? Tendrán que solicitar, ingeniero, su... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ingeniero. Bueno, los que De están de acuerdo, acuerdo ingeniero. levantan en una lista, ponen los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo para poder tomarle su examen. ¿Ya? Bien. Eso lo vamos a tener en cuenta para los dos trabajos o para los trabajos que siguen. Solo en el primer trabajo la sustentación va a ser de esta forma. Pero en el siguiente trabajo, la nota que saquen, lo podemos duplicar. Caso contrario, el que no está de acuerdo solicita su sustentación, que puede ser escrita o puede ser oral. Si yo les estoy dando esta posibilidad es simplemente porque no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. ¿Ya? Bien. Entonces, sobre el trabajo queda de esa forma. Ahora, eso es sobre la sustentación del trabajo. La práctica calificada prácticamente debería ser de la primera parte. Esa práctica calificada sí o sí debemos tomarla. Y esa lo vamos a tomar después del examen parcial. ¿Ya? Entonces, el examen parcial, dan ustedes el examen parcial y en la siguiente clase dan su práctica calificada. Bien, jóvenes, creo que con las reglas claras ya estamos todos de acuerdo y advertidos. Bien, he revisado los planos que me han entregado en lo que es la red de distribución para, mejor dicho, las curvas a nivel de la ciudad. Disculpen, por favor.
Dime, Raulito. Sí, dime. Sí, sí, eso yo ya le dejé encargado, yo he estado viendo ese trabajo. El maestro está a cargo ahí, en la otra lo he dejado al residente. Ya, listo, ya. Disculpen ustedes. Lo que quería indicarles es lo siguiente. En el trabajo que se les ha dado, en lo que es la ciudad y las curvas a nivel, muchos de ustedes no tienen un concepto claro de lo que se les está pidiendo. Creen que dibujar curvas a nivel es dibujar rayitas y rayitas. Tengan en cuenta que la separación que existe entre rayita y rayita, el desnivel que existe, por ejemplo, yo tengo acá mi ciudad, ¿no? Tengo mi ciudad, tengo la calle, y lo que sucede es que nosotros se les ha dado unas curvas a nivel, una curva a nivel, bueno, aquí no se nota muy bien, aquí vamos a dibujarlo. A ver, yo les he dado las curvas a nivel en un dibujo que ustedes han presentado, ¿sí? Ustedes han presentado ese dibujo de la distribución de su ciudad. Si ustedes ya han revisado los planos que se les ha dado en los ejemplos, básicamente es eso. Pero quiero explicarles esta situación. Yo les he dado el dibujo de unas curvas maestras, ¿sí? De unas curvas maestras. Y les he dado una equidistancia. Por decir, al más crítico es 9 metros, que les ha tocado a uno, por tardones. Mientras más tarde aumentaba la equidistancia. ¿Qué significa esto? Me parece que acá había también una curva. De esta forma se les entregaba. Lo que significa es que entre esta curva interior y la curva exterior existe un desnivel de 9 metros. Ingeniero, no se ve nada. ¿Cómo? No se puede observar si está dibujando algo. Se les comunicó al inicio de clases del curso que ustedes deberían cambiar el sistema con el que les da la universidad. No es problema de acá, de mi sistema, es el de ustedes. Están utilizando un team que no es de la universidad. Es por configuración. Cuando no es de la universidad no tiene todas las funciones. ¿Alguno ve lo que estoy dibujando? ¿Quiénes son los que están viendo? Sí, se observa, ingeniero. La mayoría visualiza porque están utilizando el sistema de la universidad. ¿Verdad, señor Gino? Bien. Eso se les comunicó al inicio de clases, hermanos. Ya estamos a medio ciclo y no lo han corregido. ¿Ya? Pero eso ya depende de ustedes. Entonces, por decirles, la curva, la inicial era 200. La curva interior, de repente era 209. O de repente menor, 191. Pero la curva del frente también tenía un número, 209, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros, por topografía, ya sabemos eso de nuestros estudios de topografía, las curvas van en parejas cuando hay cambio de pendiente. Si yo tengo una curva aquí que es 200 y acá tengo una que es 209, significa que está bajando.
pero no va a bajar abruptamente de la 209 a la 200. Simplemente existe una curva paralela, o según esto, donde baja de la 209 y se va a la 200. Llega a una parte plana y nuevamente sube. Porque los valles no son como una V invertida. Son como un trapecio. Así son. Y estas dos curvas, estos dos puntos, son las dos curvas que le estoy diciendo, 200 y 200. Eso se supone que lo han estudiado en topografía y deben conocerlo ustedes eso. Entonces, cuando ustedes dibujan, significa que entre curva y curva hay 9 metros de desnivel. Lo que yo puedo hacer es continuar esta curva y ya está. Ahora, tengo 200. Significa que acá puede bajar. ¿A cuánto? A 191. Lo separo prudencialmente y tengo la curva 191 aquí. Pero como yo soy inteligente y el ingeniero Quiroz no sabe topografía, esta 200 nuevamente le hago que dé vuelta por acá. Listo. Y ya está mi ciudad con la topografía configurada y con equidistancia de 9 metros. Porque cuando yo haga o elabore el perfil del desagüe, ¿qué es lo que va a suceder? Puede ser que yo tome este punto y haga un corte en este sentido. Aquí, hago el corte. Lo que va a suceder es que acá tengo una cota de 200. Acá tengo 191 y acá tengo una de 209. Significa que esto va a ir bajando. Baja. Se encuentra con la de 200. Corta nuevamente a la de 200 y nuevamente baja. Aquí tengo la parte alta, corta nuevamente la otra curva y nuevamente baja. Porque cuando yo diseñe mi desagüe, solo voy a tener en esta calle un buzón. En esta calle otro buzón. En la otra calle otro buzón. Y en la transversal yo tengo que diseñarlos de tal forma de que las pendientes y las velocidades no sean tan fuertes. Pero en cuadras de 100 metros y un desnivel, cuadras de 100 metros, 120 metros que tienen ustedes, un desnivel de 9 metros, ¿qué me da? 9 entre 120 y me da 7.5% de pendiente, que es una pendiente excesiva en el desagüe. Y eso es solo con la configuración que yo le estoy dando. Pero ustedes que han dibujado curvas pegadas y con desniveles de 4 metros, 5 metros, significa que la pendiente de esa calle es como un tobogán. El diseño del desagüe y el agua va a ser complicado. La idea de que ustedes pongan las curvas a nivel era eso, de que se imaginen cómo va a ser la pendiente de esa ciudad y qué consecuencias va a tener cuando ustedes diseñen el agua, el desagüe. No se trata de dibujar por dibujar, se trata de pensar lo que estamos haciendo y aplicar lo que hemos aprendido en los cursos. Muchos me han entregado su plano, tienen equidistancia de 4 metros. Yo he medido a la escala que lo han dibujado y simplemente tienen 45 grados de pendiente. Tienen desnivel de 4 metros en una distancia entre curvas de 4 metros.
45 grados, pendiente 100%. Ahora ven, en el ejemplo que yo les he dado, más o menos hay una distribución de curvas. Pero la idea es que le den una distribución coherente, no como lo que ustedes han presentado. Han presentado cualquier dibujo sin pensar lo que está sucediendo ahí. Parece que su ciudad lo hubiesen hecho, no sé, en la punta del Huascarán, lo hayan hecho en la punta del Everest, en la punta del Misti, con unas tremendas pendientes. Se supone que si me están dando equidistancia de 9 metros, lo que yo tengo que tratar de hacer es separar mis curvas. Si tengo diferencia de 9 metros, en 9 metros tengo que tratar ¿de qué? De que las curvas, como sé que son en pareja, dale cierta distancia. Le doy la mayor distancia acá, 9 metros. Como estas yo sé que van en pareja, las que están en pareja, pues los junto, ¿no? Porque esa es zona plana. Y listo. Por acá le doy una gran distancia, por acá le doy una gran distancia. ¿Y qué obtengo? Una gran distancia horizontal en una pequeña diferencia de 9 metros en cotas. Y la pendiente me va a dar mínimo. ¿Se está entendiendo esta partecita? Para que ustedes vayan configurando nuevamente su plano de redes, que la mayoría no lo ha entregado. Por eso dice su calificación, dice incompleto, porque la idea era revisar esos planos para ver cómo lo han hecho y no tengan contratiempos. Lamentablemente no lo han entregado, no se ha podido revisar, ahora tienen que diseñar con lo que tienen. Jóvenes, si no se les hubiera indicado, yo aceptaría esa situación. Pero todo se les ha indicado. No leen ustedes las hojas de indicaciones, no revisan la parte inicial de su curso. Todo está escrito. Es responsabilidad de ustedes, jóvenes. Como les he dicho a los de los cursos otros, la función del docente es enseñarles, pero la responsabilidad de aprender es de ustedes. Bien. Yo les sugiero que el plano topográfico lo corrijan y lo hagan con las indicaciones que se les está dando. Porque esas, yo supongo que llegar a abastecimientos de agua ya han aprendido lo que es topografía. Y acá en este curso tienen que aplicar todo lo que saben. Ya se le ha quitado varias cosas a este trabajo. Se les ha quitado el movimiento de tierras, se les ha quitado un montón de cosas. El proceso constructivo también se le ha quitado. Porque ahí también tenían que aplicar mecánica de suelo. El movimiento de tierras en las zanjas. ¿Qué pasa si es roca? ¿Qué pasa si es terreno natural suelto? ¿Qué pasa si es un conglomerado? ¿Qué pasa si es una arcilla? Entonces, cada uno de esos materiales tiene un tratamiento. Que cuando es un sistema de agua potable, hay que aplicarlo. Porque por cada tipo de tierra me pagan un tipo de excavación y me pagan un tipo de relleno. Que eso ustedes lo pueden ver en el curso de construcciones, sí, lo pueden ver, pero deben saber por qué. Y eso es acá. Eso lo aprenden acá, en el curso de abastecimiento. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Algo más, algo más. Los grupos
por lo general tiene uno una nota mayor y otro otra nota menor, ¿verdad? Cuando ha sido calificado. Entonces, el que ustedes van a desarrollar es el que tiene la más alta nota, porque se supone que tiene, digamos, algunas cosas mejor que el otro trabajo. Por decirle, en el grupo 1, que es del señor Oliver Ramírez y del señor Diego Enciso, deben trabajar con el grupo, el trabajo del señor Ramírez. En el grupo del señor Darien González y de la señorita Fiorella Horna, deben trabajar con el trabajo de la señorita Fiorella Horna. Entonces, solo hay, me parece, un grupo, dos grupos, a ver, les digo, el grupo del señor Jason Antonio y del señor Caleb Cerruche, los dos tienen igual nota. Elijan ustedes con cuál de ellos quieren trabajar. Les sugeriría que trabajen con el que tiene la mejor distribución de curvas a nivel. La menor equidistancia, mejor dicho. Trabajen con el que tiene la menor equidistancia, porque los dos tienen la misma nota. El grupo de los señores Carol Madeleine Sousa y Alexis Rodríguez, la misma recomendación. Como los dos tienen la misma nota, elijan ustedes con cuál trabajar. Como sugerencia, el que tiene la mejor distribución, la menor equidistancia en la línea de distribución. Distribución, no conducción, distribución. O sea, la ciudad está mejor. La del señor Salomón y de la señorita Mónica también tienen la misma nota. Elijan con cuál trabajar. En lo que es de la señorita Evelyn Guampa y la del señor Ángelo, el señor Ángelo tiene que regularizar lo que no presentó. Sí, ingeniero, estoy terminando mi trabajo el viernes, ¿lo puedo entregar? Depende de usted, señor Ángelo. Yo no lo estoy elaborando, usted lo está elaborando. Sí, ingeniero. ¿Ya? Gracias. Bien. También está la señorita Yulisa Maronita Mendoza, que no ha presentado nada. Señor Rosales, si ya es todo, baje la mano. ¿O tiene que decir algo más? Bien, jóvenes. Hay un grupo que no tiene notas, no tiene digamos, la asignación de su línea de conducción. Me parece que es el grupo del señor Ramón Estrella y del señor Roy Flores, que no han entregado todavía su plano. El que ya tiene es la señorita Dana y el señor Harden, que creo que lo entregaron ahora al mediodía. Pues bien, creo que con eso queda aclarado todo y ya debemos continuar las clases. ¿O tienen alguna pregunta? Dígame, el señor Junica 2, por favor, cambie a su nombre. ¿Eh? Ponga Buenas, su nombre. ingeniero. Quiero saber con quién estoy hablando. Estrella, ingeniero. ¿Quién es? Estrella Mendivil Agamón. ¿Cómo? Estrella Mendivil, ingeniero. Estrella Mendívil. Ya. Sí. Cambie de nombre ya para la próxima, por favor. Ya cambie eso y ponga su nombre. No se puede cambiar, ingeniero. Por eso entro con mi otra cuenta. Ah, bueno. Ya. Sí, dígame, señor Mendívil. El día de ayer sí le entregué mi plano de conducción al compañero Salomón. No sé si le entregó. Esa era mi El duda. señor Salomón entregó los planos, pero han tenido observaciones, dos grupos.
Se supone que esos dos grupos iban a corregir para ahora y solo uno se ha presentado. ¿Estamos en lo correcto, señor Salomón? Correcto, ingeniero. Se comunicó en el grupo de alumnos. Bien. Entonces, señor Estrella, su plano tiene observación. No cumple con lo solicitado. Corrija su plano y nuevamente preséntelo. Pero ya no con el señor Salomón, sino directamente al WhatsApp, me indica, y para poder darle su asignación. Señor Rosales, dígame usted. Ingeniero. Señor Rosales. Ya bajé el mano, ingeniero. Bien. Bien, jóvenes, no habiendo más observaciones, vamos a continuar la clase. Lo que vamos a ver ahora es lo que quedó pendiente de lo que eran líneas de conducción y lo que es línea de conducción por bombeo y lo que es el diseño de líneas de aducción. Y lo que quedaría pendiente sería la parte de redes de distribución, que eso lo veríamos en la clase siguiente. La parte que nos quedó ver es lo que es el fenómeno de golpe de ariete en un sistema de bombeo. Recuerden ustedes que nosotros estamos viendo el tramo de lo que es nuestra línea de conducción. Puede ser una línea de conducción por gravedad, como es de la captación, una captación de manantial al reservorio, o una captación de río a la planta de tratamiento y de la planta de tratamiento al reservorio. O la conducción por bombeo, que es esto de la estación de bombeo directamente al reservorio. La parte que nosotros mejor dicho, les corresponde a ustedes es de acuerdo al gráfico que se les ha entregado del perfil del terreno en su plano, es algo así, ¿no? Tienen el perfil del terreno, ¿no? Ese es un perfil del terreno, ¿sí? O sea, si ustedes lo ven este perfil, tenemos el desnivel aproximadamente 200 metros entre la captación y el reservorio. Pero la distancia que existe entre la captación y el reservorio, en promedio hay 1.500 metros. Es decir, se les solicitó 1.500 metros. Algunos lo han presentado con 1.600, hay otros que tienen tiempo de sobra y lo han presentado con 1.800 metros. Pero bueno, eso ya queda. Entonces, lo que sucede es que en la parte inferior indica que ustedes deben utilizar tubería PVC. Pero al costadito dice clase. Dice clase. Donde dice clase, los que entregaron primero simplemente tienen 7.5 de clase. Y los que están entregando al final tienen 5. Es decir, la tubería de clase 5 y tubería de clase 7.5. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que una tubería de clase 7.5 soporta un desnivel de ¿cuánto? Señor Caleb, ¿qué presión en metros de columna? Señor Alexis, ¿qué presión resiste un tubo de 7.5? De clase 7.5. Señor Yacolca, ¿cuánto resiste un tubo de clase 7.5? Bueno, resiste 75 metros de columna de agua, ¿verdad? Metros de columna de agua. Pero un tubo de clase 5 solo resiste una presión de 50 metros. Ahora,
Si vemos nuestra línea de conducción, tengo desde el 200 hasta aproximadamente, digamos, el 40 o el 20, que digamos. Significa que en el desnivel que existe del 20 al 200 hay 180 metros. Eso significa que ningún tubo soporta ese desnivel de 180 metros. Ninguno. Entonces, cuando yo diseñe mi línea de conducción, lo que yo tengo que hacer es que la pérdida de carga sea tal que yo obtenga una línea de gradiente empinada. Es decir, si yo tengo este tramo y lo veo que es con una pendiente fuerte, lo que puedo hacer es que mi línea de gradiente venga así, ¿no? Y con tubería de, por decir algo, tubería de 4 pulgadas, inclino. Y esta presión ya llegue a los 7,5. Entonces, de este tramo puedo utilizar tubería de 7,5. En este punto puedo poner una cámara rompepresión y nuevamente 7,5. Tengo 180, 150, otra cámara rompepresión y puedo obtener 3 tramos, ¿verdad? 3 tramos. Pero ¿qué sucede acá? Cuando uno rompe la presión con una cámara, simplemente el agua ya no avanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner una estación de bombeo, ¿verdad? Tendría que poner una estación de bombeo. Bueno, se borró. Ahora, lo que yo quiero indicarles es lo siguiente. Cuando yo diseño con la línea de conducción, digamos, esta línea, lo que tengo que lograr es que mi gradiente hidráulica sea tal que pueda pasar todo por gravedad, con un diámetro especificado. Yo tengo un caudal, ¿verdad? Tengo un caudal. ¿Qué es lo que también tengo? Tengo la clase de la tubería. Pero en la clase de la se supone que yo tengo el material. Tengo el material y tengo la clase. Como tengo el material y tengo la clase, con estas líneas, ¿yo qué puedo definir? ¿Dónde puedo colocar las cámaras rompepresión? ¿Verdad? Entonces, la idea es que por gravedad vaya desde la captación hasta el reservorio. Esa es la idea. Si yo le hago aquí, hasta ahí. Debería llegar. Pero estos desniveles son de tal forma, tienen tal altura, que la presión que genere el agua no lo soporta el tubo con que el alcalde me dijo, diseñe mi línea. El alcalde dice, no señor, lo único que tengo es tubería PVC clase 7,5. Oiga, pero el desnivel es de 180 metros. Cómprese una tubería clase 15. No señor, yo no tengo plata clase 15. No hay plata. Además, esa tubería de 7,5 y de 5 está en el almacén ahí, en los almacenes de la municipalidad. Usted diseñeme mi línea con ese tubo. Esa es la restricción.
Y ustedes tienen que diseñarlo con ese tubo. Pero al decirles tubería PVC 7.5, significa que hay de todos los diámetros. Hay de 200, hay de 100, hay de 150, hay de todos los diámetros. Se supone que son diámetros comerciales, ¿no? 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, 14 pulgadas, 16 pulgadas. Significa que hay de todos los diámetros. Y ustedes saben, en una línea de conducción es como una línea de tuberías en serie. Y yo puedo tomar y diseñarlo por tramos. ¿Recuerdan ustedes esa partecita donde a la línea yo lo puedo diseñar con 2 tuberías? La longitud L, la longitud X y la longitud L menos X. ¿Recuerdan? Esas longitudes lo puedo reemplazar en la fórmula del señor Hassen, ¿o no? Y puedo obtener qué cantidad es de una clase y qué cantidad es la de otra clase. El asunto es que los que tienen clase 5 solo tienen un tubo, pero los que tienen clase 7.5 resisten un poco más de presión, 25 metros más. Entiéndase que es clase 7.5, no hasta. Es decir, el hasta significaría que tengo de 50 y que tengo de 75. No, solo tengo 75. Y con eso debo diseñar. Ahora, esta línea de gradiente hidráulica, yo lo calculo para un diámetro mayor y un diámetro menor. ¿Verdad? ¿Cómo se calcula eso, señor Caleb Serruche? ¿Cómo puedo darle un tramo de uno y un tramo de otro? ¿Cómo lo determino? Se les explicó en las clases anteriores. Bueno, se supone que si yo trazo esta línea de gradiente es con un caudal, que yo lo conozco. ¿Cuál caudal es este, señor Fosa? Con el que diseño mi línea de conducción por gravedad. ¿Cuál es mi caudal? Señor Franklin Rojas, ¿cuál es el caudal? Máximo diario. Está acá en la pizarra, en la pantalla está. Las líneas de conducción se diseñan con el caudal máximo diario. Entonces, este caudal es el caudal máximo diario. Eso significa que yo conozco el caudal. Lo que tengo que diseñar es una línea en serie conociendo el caudal. Y para diseñar una línea en serie, ¿qué tengo que determinar ahí? Los diámetros, el diámetro, para conducir ese caudal. Creo que es el último ejemplo que se les dio en líneas en serie. ¿Recuerdan? Hay un ejemplito con 3 diámetros. Es lo mismo. Pero acá lo vamos a hacer de 2 en 2. ¿Qué significa esto? Que yo tengo estas líneas que puede ser la pendiente máxima. Esta es la línea de gradiente máxima. Pero también puede haber una línea de gradiente mínima con este caudal. ¿Cómo obtengo esas gradientes? Señorita Yanela, ¿cómo obtengo esas gradientes?
Señorita Dana. Señor Harden. Bueno. Y lo puedo obtener con los diámetros, ¿verdad? Tengo el diámetro máximo y tengo el diámetro mínimo. ¿Y cómo los calculo? Con las velocidades, ¿verdad? Si es PVC, hay una velocidad máxima, creo que es 3 metros por segundo, y hay una velocidad mínima en cada 0.6 metros. Con estas velocidades y en las fórmulas que ya conocemos, puedo obtener la pendiente máxima y la pendiente mínima, o sea, las gradientes máxima y la gradiente mínima. Con cada una de esas gradientes, yo puedo calcular qué cantidad de tubo puedo utilizar de 4 pulgadas y de 6 pulgadas para obtener una pendiente determinada. Se supone que esa pendiente me va a determinar una posición del tubo, una ubicación. Eso quiere decir que yo en algún punto de mi línea de conducción voy a tener una clase de tubería. Y de ahí para adelante voy a tener otra clase de tubería. Y voy a obtener mi presión de acuerdo a la clase de tubo que yo tengo. ¿Verdad? A la clase de tubo que yo tengo. Lo que yo tengo que hacer es, en este plano, simplemente dibujar las cotas, ¿no? 200 metros, mi clase de tubo es 75, allá, hasta acá es 75, hasta acá es 150 y para el otro 75 más. Cuando es 50, pues lo divido en 4 tramos, ¿no? Y hasta ahí me debe llegar ese tubo. En este punto, ¿qué hago? Simplemente dibujaré una cámara rompepresión. Y así voy avanzando. Pero en el primer tramo no puede ir esa cámara rompepresión. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo la cámara rompepresión en este punto, la presión acá se vuelve cero. Por algo es una cámara de rompepresión. Y tendría que bombear el agua desde este punto a la parte superior. Y el sistema me saldría muy, muy caro. Entonces, lo correcto sería, allí tienen el gráfico en clase, que yo trazaría una paralela, ¿verdad? Y a la máxima, y desde este punto yo bombearía. Eso lo tienen en su cuaderno. Y eso es prácticamente el diseño de la línea de conducción. El tramo, hay que tener también cuidado en eso. El tramo, les voy a indicar esto porque es importante. Donde ustedes van a empezar a bombear, o sea, el tramo de la línea que les sale por bombeo, se diseña por el número de horas que bombean. ¿Sí? Si diseñan con un número de horas menor a 24, el caudal de bombeo es el que figura en la imagen. Pero si van a bombear las 24 horas, el caudal de diseño es el máximo diario.
Yo les recomendaría bombeen las 24 horas para que el caudal de bombeo sea igual al caudal máximo diario. ¿En qué nos beneficiaría esto? Por cuestiones académicas, solo por cuestiones académicas, no por dinero, porque ustedes saben que bombear 24 horas significa un consumo alto de energía. Nos ayudaría que en el diseño de nuestro reservorio, ¿recuerdan ustedes la curva masa de consumo y la curva acumulada del caudal de aporte? Cuando es 24 horas de bombeo, es una línea continua y podríamos determinar el máximo defecto y el máximo exceso rápidamente. Pero si bombeamos por partes, la línea, la línea de aporte sería bombeo 8 horas, dejo de bombear y nuevamente bombeo y dejo de bombear. Y el cálculo de esto ya es un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces, yo les sugiero que trabajen con un bombeo de 24 horas. ¿Ya? Para que no se hagan tanto problema. Y el caudal de bombeo simplemente va a ser el caudal máximo diario. La bomba les va a salir un poco más pequeña, la línea de impulsión también les va a salir un poco más pequeña. ¿Ya? Cuando es por partes, el caudal sale mayor al máximo diario. Entonces, el caudal, digamos, el caudal que va a transitar por la línea de impulsión es mayor. Significa que el diámetro de la tubería va a ser mayor. Ahora, el tramo de la impulsión, les doy la libertad de que ustedes utilicen cualquier tubo. Puede ser acero, puede ser acero galvanizado, lo que sea. Porque si utilizaran el mismo tubo que tienen, les saldría un bombeo escalonado. Y no es la idea eso. La idea es que ustedes solo entiendan este concepto del bombeo. ¿Ya? La línea sigue siendo por conducción, por gravedad. Sino que una parte, por cuestiones topográficas, se está bombeando. ¿Ya? No es lo mismo diseñar de un pozo al reservorio. Revisen ese ejemplo que se les ha dado. En esa literatura está el diseño más o menos de cómo deberían enfrentar ellos. Pero básicamente es lo que les estoy indicando. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Dígame, señor Braulio. Yo solo quería saber si se me escuchó. No le escucho, señor Fosa. Levante su volumen. Bien, continuemos. Dígame, señor Fosa, ¿qué quería confirmar? No se escucha su micro, señor Fosa. Bien. Si hay alguna urgencia, por favor, al WhatsApp del curso, ¿ya? Bien. Entonces, lo que vamos a ver en este momento es lo que es el fenómeno del golpe de ariete en un sistema de bombeo. Tengo la bomba, tengo el depósito. Se supone que yo estoy bombeando en este sentido, de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha. En el caso del bombeo dice, el fenómeno se presenta así, el fenómeno del golpe de ariete, se supone que estamos hablando. Al cortar el suministro de energía eléctrica, es decir, que la
bomba se para intempestivamente, deja de bombear. La bomba sigue girando por inercia, dice, de las partes móviles, pero disminuyendo sus revoluciones. Y en consecuencia, la aportación del caudal a la tubería de impulsión. Es decir, va disminuyendo el caudal de aporte, el caudal de bombeo. Como primero, digamos, punto, al cesar la aportación de líquido, este se estira. Por inercia, se estira, ¿no? Como si fuera un elástico, se estira. Y la tubería se comprime, es decir, que crea una especie de succión, donde a la tubería trata de, digamos, chuparla, de reducirla, ¿no? Y genera una onda negativa. Y esa onda, pues, se propaga hasta el depósito. Cuando hablamos de PG, es la presión por golpe de ariete, ¿eh? En algunos casos lo van a ver. En alguna literatura lo van a ver como SP. Háblese de sobrepresión, ¿ya? Como sobrepresión. Pero es presión por el golpe de ariete en esta literatura que estamos viendo. Eso es como primer punto. En el segundo punto dice, al llegar al depósito, la onda aumenta su presión en lo correspondiente a la altura del depósito y cambia de signo. O sea, cambia, por decir, su sentido, pasando de positiva, ¿no? Pasando a positiva y propagándose hasta la bomba, ¿sí? Recuperando la tubería su diámetro primitivo, su diámetro inicial. Es decir, de lo que estaba ya succionándose, con el regreso de la onda, recupera ese diámetro, ¿no? Y la aceleración que tiene ya es positiva. En la anterior, recuerden que es una velocidad, se está estirando porque ya se paró la bomba, la onda llega. La presión que genera es P, la sobrepresión, pero con una aceleración negativa. Luego, regresa la bomba, llega al depósito y regresa. Cambia de signo la celeridad y a la tubería lo hace que vaya recuperando su dimensión. Recuerden ustedes, en una instalación normal, después de la bomba existe una válvula. ¿Recuerdan? ¿No? Ahora esa válvula también está incorporada en el interior de la bomba. Es una válvula check. Esa válvula check se llama válvula antirretorno y evita que este tipo de presiones deteriore a la bomba. ¿Por qué razón? Porque al regresar así intempestivamente a la bomba, si no existiera esa válvula, lo hace girar al contrario, ¿verdad? Lo haría funcionar como una turbina, ¿verdad? Entonces deterioraría a la bomba. Entonces, esto sucede en el paso 2. En el paso 3, la bomba dice, la onda, al chocar la onda contra la válvula de retención, lo que les estaba indicando, la bomba tiene una válvula de retención. Si ven la especificación o los dibujitos, por eso les indiqué que deberían, en ese trabajito de bombas y válvulas, en la representación está como un triángulo, ¿no? Como un triángulo. O puede ser en el otro sentido, un triángulo. La punta del triángulo indica la dirección del flujo, ¿no? En el de la izquierda indica para arriba y en el de la derecha indica que está el flujo en el sentido de izquierda a derecha. Y en la otra está de la parte inferior a la parte superior. Esta válvula lo que evita es que cuando existe este reflujo, digamos, no llegue a la bomba. Esta válvula simplemente se cierra y el golpe se da en este accesorio, ¿ya? Y bueno, se protege. Pero la tubería sí sufre, sí absorbe esa presión.
Entonces, al chocar la onda contra la válvula de retención, se refleja sin cambiar de signo. Sigue con su signo positivo. El líquido se comprime y el tubo se dilata. La onda se propaga nuevamente hacia el depósito. Entonces, este punto es, llegó la onda negativa por golpe de ariete, porque se cerró la válvula, se fue la energía, ¿no? En este sentido, regresó, cambia de signo y nuevamente en el tercer punto está yendo nuevamente hacia el tanque. Este es el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Luego, al llegar al depósito, nuevamente se refleja cambiando de signo y la tubería recupera su diámetro inicial. Y nuevamente se repiten los ciclos anteriores. Eso es lo que se genera en un golpe de ariete. Lo que nosotros debemos calcular es esta celeridad, ¿no? Ahora, un tubo que tiene una clase, por decir 7.5, resistirá mejor el golpe de ariete que un tubo que tiene clase 5. Si es 7.5, es mejor que un tubo clase 5. Recuerden ustedes que ahora, en el mercado existe tuberías clase 15. Y a pedido puede ser clase 20. Entonces, si yo comprara clase 20, al trabajo que les he dado a ustedes, pues le ponen un solo tubo, ¿no? Y variaría solo el diámetro. Pero eso no es la idea del trabajo. La idea es de que ustedes visualicen el diseño. Por eso les he puesto clase 7.5 y a los tardones clase 5. ¿Ya? Entonces, porque si fuera clase 7.5 o clase 10, inclusive la más comercial es la clase 10, resiste el golpe de ariete y no necesitas poner ningún aditamento adicional. Entonces, con esto ya se entendió lo que es el fenómeno. Ahora, ¿cómo se corrige? Pues en las instalaciones se ponen lo que son las válvulas de retención. ¿Sí? Las válvulas de retención. Cuando el tubo se dilata, cuando la celeridad es positiva, ¿no? Y el tubo se contrae cuando la celeridad es negativa. Una observación. La válvula de retención sirve para que la onda no afecte a la bomba. Toda bomba debe tener una válvula de retención en su instalación. Miren ustedes el gráfico. La válvula de retención está delante de la válvula de compuerta. ¿Lo ven? Está delante de la válvula de compuerta. Porque también las válvulas de compuerta se pueden deteriorar por el golpe de ariete. Entonces, la que soporta es estas válvulas de retención, ese golpe, ¿no? El que tiene curiosidad, por ejemplo, en la esquina de Universitaria con la Centenario, ahí hay una cámara de bombeo de desagüe. Creo que es la cámara 4. Esa línea de impulsión lo cambiamos en el año, hace 4 o 5 años atrás, creo lo cambiamos. Entonces, para que tengan idea, esa línea tiene un diámetro de 600 milímetros y va desde esa estación que está al filo de la quebrada esa y bombea hasta más o menos donde está el cajero del Banco de la Nación, ahí en la Sáenz Peña, hasta ahí. Esa es la longitud de esa línea de impulsión.
Entonces, la bomba es de alta capacidad. Cuando esa bomba lanza de la cámara de bombeo, se escucha un sonido cuando bombea. Pero cuando la bomba para, recuerden ustedes cuando hablamos de las cámaras de bombeo, que solo tenían en promedio 30 minutos de retención, pues esa bomba lanza cada 30 minutos. Cuando la bomba para de bombear, la válvula de check que tiene ahí, que es una válvula de 600 milímetros, suena como si fuera un cañonazo. ¡Pum! Por el golpe de ariete que genera al dejar de bombear la bomba. Toda la columna de agua, desde el cajero del Banco de la Nación en la Sáenz Peña, en la parte alta, por donde está me parece la clínica Celada, desde ahí, esa columna de agua retrocede y golpea contra esa bomba, contra esa válvula. Entonces, imagínense ustedes la presión que existe, ¿ya? Luego nos indica que las fuerzas de fricción entre el líquido y las paredes del tubo disipan las ondas. Es decir, la celeridad que se genera de la onda sonora en el flujo de agua, ¿no? Esa ir y venir, también se disipan por la fricción que se genera entre el líquido y el tubo, ¿no es cierto? Y tenemos también en la imagen de la derecha una instalación por succión, ¿no? La bomba está encima del nivel máximo de agua en el depósito. Entonces, una instalación en succión, ¿ya? Nos indica acá que en un sistema de bombeo, por lo general, debe haber dos bombas. Esto es, digamos, aplicable cuando el sistema es con una cisterna, ¿no? Si el agua lo captamos en una cisterna, puede ser de una red, del río, de la planta de tratamiento, hay un cisterna, ese cisterna sí debe llevar dos bombas. Por lo general, cuando existe un mantenimiento o una emergencia, funciona la otra. Y también para efectos de cuidado, ¿no? Lo hacen funcionar las bombas alternadamente. Pero eso ya es otra situación. Cuando la captación es un pozo profundo, pues imposible meter dos bombas, ¿no? Simplemente va una. Bien. La celeridad, que es la letrita A que vimos, se lo puede calcular con esta fórmula que está indicada, ¿no? La fórmula es 9.900, una constante, dividida entre la raíz cuadrada de 48.3 más un K sobre D sobre E. K es un coeficiente, ¿sí? El K es un coeficiente que se calcula 10 a la sexta dividido entre E, donde E es el módulo de elasticidad del material de la tubería. Si es PVC, tendría que utilizar 22.000 a 28.000. En el Perú se utiliza el 22.000 para el PVC. Si es fierro fundido, utilizaré 1.000.000. Si es acero, 2 millones. Pero si es asbesto cemento, utilizo 180.000 para calcular el valor de E y calcular la celeridad. El peso específico lo conocemos, es del agua. El diámetro de la tubería es el diámetro de diseño y el espesor de la tubería. Por eso, cuando nosotros tenemos los manuales que nos da el proveedor de la tubería, nos da la longitud del tubo, el espesor del tubo, o en su defecto nos da el diámetro interior y diámetro exterior, ¿no? Para el cálculo de esto, del golpe de ariete, de la sobrepresión que genera el golpe de ariete. Ya tenemos
el E, el módulo de elasticidad del material, y E1, el módulo de elasticidad del fluido. El módulo de elasticidad del fluido es E1, que para el agua vale 21.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, de esta forma calculamos la celeridad. Cálculo del golpe de ariete en la tubería de impulsión. ¿Sí? Los valores máximos de golpe de ariete positivo y negativo tienen lugar en los instantes siguientes a la variación de la velocidad. Es decir, cuando está bombeando, impulsando, tiene una velocidad que es la velocidad de diseño. Cuando para la bomba, varía esa velocidad. En ese instante, se generan los máximos positivos y negativos del golpe de ariete, de esa onda de celeridad, ¿no? Entonces, estos valores coinciden en valor absoluto, ¿sí? Digamos, la sobrepresión positiva y negativa coinciden en valor absoluto, tienen el mismo valor. Y se determinan según los casos por las fórmulas del señor Minchao y la del señor Alevi. La del señor Alevi es igual la sobrepresión a la celeridad y B es la velocidad, ¿no? Y por la gravedad. Y la del señor Minchao es 2 veces L, que es la longitud de la tubería de impulsión, B es la velocidad, G, la gravedad, y T, que es un factor. El T es el tiempo de cierre, ¿no? De la circulación del agua. Cuando uno emplea una u otra fórmula, ¿no? Si lo ven ustedes, la del señor Alevi, solo se utiliza la celeridad. Pero en la del señor Minchao ya utilizamos un tiempo. Ese tiempo es un tiempo de cierre que se llama, ¿no? La fórmula del señor Minchao cierre en función de T, siendo T el tiempo de cese de circulación del agua. O sea, el tiempo en que va y viene. En la parada de la bomba, que no se debe confundir esto con la parada de la bomba. ¿Ya? En algunos problemas vamos a considerar, o en algunas situaciones, el T se considera como el cierre de la válvula. Cuando veamos el diseño de las líneas de aducción, ahí hay un T que tiene la misma nomenclatura, y es el T que se considera el tiempo de cierre de la válvula, para ver si es un cierre lento o un cierre rápido. No confundir eso. Bien. El valor de T lo obtenemos con la fórmula que tenemos en la imagen, ¿no? Donde K es el coeficiente, que ya lo hemos calculado anteriormente, L la longitud, B la velocidad de circulación en flujo permanente. Cuando hablamos de flujo permanente es cuando la bomba está funcionando constantemente. Cuando la bomba se apaga, disminuye la velocidad, ese ya no es un flujo permanente. El flujo permanente es cuando la bomba está funcionando normalmente. Es la velocidad de bombeo. G es la aceleración y HM es la altura manométrica en metros de columna de agua. Se supone que es la altura total. ¿Esa altura total cuál es? La altura con las pérdidas de carga más las alturas geométricas, ¿verdad? Altura geométrica total. Tenemos la pérdida de carga por succión y la pérdida de carga por impulsión. ¿Sí? La suma de todo es la altura total. Debemos tenerlo siempre presente. Los coeficientes K varían
con estos valores según la longitud sea 500 metros, esté entre 500 y 1500 o cuando la longitud sea mayor a 1500. Se elige la fórmula de Minchao si se cumple esta condición, que la longitud sea menor a la celeridad, el tiempo dividido entre 2. Se le llamaría una impulsión corta. Si se elige la fórmula del señor Alevi, es decir, se elige la fórmula del señor Alevi cuando la longitud es igual a la celeridad, es mayor, digamos, a la celeridad por el tiempo entre 2. Son dos condiciones para utilizar una o cual fórmula. El que una impulsión sea corta o larga no depende únicamente de la longitud física de la misma, sino también del tiempo de cese de la circulación del agua en la parada de la bomba o de la puesta en circulación en la arrancada de la misma. Recuerden ustedes que la onda también se disipa por la rugosidad del tubo. Si el tubo es muy liso, la onda va a circular mucho más rápido que en un tubo que es rugoso. Eso es lo que nos quiere decir. En el caso que se debe aplicar la fórmula del señor Minchao, el golpe de ariete es constantemente creciente, desde el final hasta el origen junto a la bomba. Y el valor máximo queda expresado por el obtenido por la fórmula del señor Minchao. Y es esta. Se supone que cuando yo diseño mi línea de impulsión o mi línea de conducción por bombeo, yo debo verificar que si cierro la válvula que ingresa al reservorio, esa onda que se genera es esta, la presión máxima, o sea, esa onda me genera esta presión, debe ser menor ¿a qué? Señor Arlan. ¿A qué debe ser menor esta presión? Señor González Tapia. Señor Gino Perales. Bueno, debe ser menor a la clase de la tubería, ¿verdad? Si mi tubería es clase 7.5, significa que esta sobrepresión positiva o negativa debe ser menor a 75 metros de columna de agua. Porque si es mayor, simplemente al tubo lo va a romper. ¿Verdad? Entonces, ya conocemos que la clase de la tubería me sirve para soportar esas presiones. Por lo general, la carga, la presión en una línea de distribución no llega a los 40 metros, 50 metros como Pucallpa. Que sus tanques elevados máximo tienen 39 metros, 40 metros. No llega a una clase 7.5. Pero un cierre rápido de una válvula o una parada intempestiva de una bomba sí puede generar sobrepresiones mayores a las que están en la red. Y eso puede generar que se rompa la tubería. Entonces, por eso ahora, por lo general, ya se diseña con tuberías de clase 10. Y 10, por lo general, absorbe, porque serían 100 metros de columna de agua, ¿no? Bien, esto es cuando utilizamos la fórmula del señor Minchao, pero si utilizamos la del señor Alevi, ¿no? ¿Qué sucede? El golpe de ariete es creciente desde el final hasta la longitud esta, L1, que es A por T, dividida entre 2. A partir de ese punto se mantiene constante y se cumple la fórmula del señor Alevi. Entonces, utilizar una fórmula o utilizar la otra depende de calcular el L, ¿sí?
¿Recuerdan? Si utilizo uno o la otra, va a depender de qué, de esto. Y si yo utilizo mi chavo Alevi a definida, de acuerdo a estos cálculos, la sobrepresión se va a generar o bien de esta forma con el señor Michao, o bien de esta forma con la del señor Alevi. Eso hay que tener cuidado. Bien. Luego, tengo, si yo superpongo el golpe de ariete positivo y negativo, voy a obtener este gráfico, ¿no? Que debe acumularse, dice, a la presión estática. ¿Ya? Y el golpe de ariete negativo debe restarse a la misma en caso que la curva resultante quede debajo del perfil del terreno. A ver, si yo tengo una línea de conducción, digamos de esta forma, trazo mi línea estática, es una horizontal, ¿verdad? Por la clase de mi tubo, yo puedo dividirlo. Si es clase 7.5, 75 metros, 75 metros, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice esta gráfica? Que yo debo a la energía, a la línea estática, debo sumarle la sobrepresión por golpe de ariete. Significa que esta sobrepresión estaría en la parte superior. Por decir algo, estaría aquí, ¿verdad? Estaría ahí. Pero la presión negativa estaría también por aquí, ¿verdad? Y mi tubo, clase 7.5 o 5, lo que sea, está resistiendo. ¿Lo ven? Resiste porque está dentro del rango, ¿ven? Está dentro del rango. La otra línea sería esta. Está dentro del rango. ¿Verdad? Ahí está. Pero, ¿qué pasaría si esta sobrepresión y esta sobrepresión si esa sobrepresión supera a la positiva, supera la presión positiva, supera la clase del tubo? Es decir, está por debajo ya. ¿Lo ven? Ya lo superó. Si es de clase 7.5, esta puede ser una presión de 90, 80. Eso significaría que yo tendría que incrementar la clase de tubería por efecto de sobrepresión. O bien positiva o bien negativa. Recuerden ustedes que la sobrepresión negativa succiona, lo chupa al tubo, como si estuviéramos chupando una pajita y se contrae así, lo chupa. Y si es presión positiva, sobrepresión positiva lo hace reventar, lo hace explotar. Son dos efectos que se dan en el tubo, pero por una sola causa, la sobrepresión. Bien. Entonces, cuando hagamos nuestros cálculos, debemos chequear con la clase de nuestro tubo. Bien, jóvenes, hasta ahí es el golpe de ariete que se ve que quedó pendiente en líneas de impulsión. Y lo que vamos a ver ahora es lo que son las líneas de aducción. En lo que es línea de aducción, el diseño de la línea de aducción básicamente se diseña con el caudal máximo diario más el caudal contra incendio. O simplemente con el caudal máximo horario. Yo chequeo estas dos condiciones y considero el mayor. Si mayor me sale el caudal máximo diario con el caudal de incendio, consideraré esto.
Pero si es mayor el caudal máximo horario, considero el caudal máximo horario para el diseño. El dimensionamiento de una línea de aducción es lo mismo que una línea de conducción. Lo mismo. Podemos utilizar todas las fórmulas de diseño cuando son líneas en serie, ¿no? El mismo diseño para una línea de conducción se utiliza para una línea de aducción. ¿Ya? Recuerden ustedes que la línea de aducción es desde el reservorio hasta la red de distribución. Y no existe ninguna derivación. Pero aquí en esta línea debemos chequear también lo que es el golpe de ariete. Pero ya no por una parada intempestiva de una bomba, sino por el cierre de una válvula. Esta válvula está ubicada justo al ingreso de la línea de distribución. Por requerimiento siempre se debe poner esta válvula. Entonces, si yo tengo una válvula y a esa válvula yo lo cierro, ¿qué se va a generar? Una onda de choque. Porque el agua que está discurriendo por gravedad, por presión, desde el reservorio a la línea, choca en la válvula y se genera una onda. Lo que va a tratar es que al chocar lo va a expandir a la tubería y esa onda va a regresar. Pero a medida que va regresando, en la parte de atrás, digamos, de la onda, lo va succionando al tubo. El mismo efecto que hemos visto cuando se para la bomba. Entonces, cuando nosotros diseñemos, debemos considerar ese efecto de la línea de la sobrepresión por golpe de ariete en la línea de conducción. Pero acá ya es cuando la circulación es por gravedad, porque del reservorio, ¿no? Del reservorio a la línea de distribución es por gravedad, ¿no? Entonces, lo que nos indica es en la pantalla, si nosotros leemos, dice, supongamos que el cierre de la válvula sea lineal. Cuando hablamos de lineal, nos dice que la válvula se va reduciendo proporcionalmente con el tiempo. Es decir, si yo grafico la abertura de la válvula con el, digamos, con el cierre, ¿no? Con el tiempo, me va a dar una línea recta. Por algo me dice que el cierre de la válvula es proporcional al tiempo de cierre. Cierro una cantidad en 1 segundo, cierro la otra cantidad en 2 segundos, la misma cantidad en 3 segundos y así sucesivamente. Por eso me da una recta. ¿Sí? El paso de la válvula es, recuerden ustedes, que una válvula de compuerta es un disco que tiene un vástago y una volante y va cerrándose, ¿no? Si yo voy cerrando, esa media luna va bajando, ¿verdad? Hasta que se cierra completamente. ¿Sí? Va cerrándose. Eso es lo que nos está indicando ahí. Luego, en la realización, dice, de la maniobra se puede partir de una válvula abierta, pero ello no es forzosamente necesario. Es más, existen, dice, diversas circunstancias en maniobras de cierre partiendo de la válvula parcialmente cerrada. Por lo general, cuando uno diseña las presiones en una red de distribución, las válvulas están semicerradas para poder generar ciertas presiones en los tramos. Se puede partir de acá cuando está semicerrado. Pero bueno, eso ya es un caso particular.
Luego dice, la sección de paso en función del tiempo se indica en el gráfico número 1. La sección de la válvula completamente abierta es sigma sub 0 y T es el tiempo de cierre de la válvula, partiendo de la posición de apertura total. Válvula total, completamente abierta y válvula cerrada. Abierta, cerrada. Y la línea recta que me indica acá es porque tiene una distribución lineal, proporcional. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos eso, se pueden presentar dos casos. El caso A, cuando el cierre es rápido. Cuando el tiempo de cierre T de la válvula es inferior al empleado por la onda de presión en recorrer ida y vuelta a la tubería. Es decir, cuando T es menor a 2 veces L, ida y vuelta, 2 veces L, ida y vuelta. A es la onda de celeridad. El golpe de ariete máximo junto a la válvula tiene lugar partiendo de la válvula totalmente abierta y vale este valor, que es la fórmula del señor Allen. Pero, en el caso 2 ya, cuando el valor máximo del golpe de ariete a lo largo de la tubería de conducción, contabilizando de válvula a depósito, se mantiene constante e igual a AB sobre G hasta la posición L1 igual a AT sobre 2, ¿recuerdan esa fórmula anterior? A partir de la cual decrece linealmente hasta el depósito. Eso, disculpen, esto de acá es lo del caso 1. El caso anterior, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, el caso del cierre rápido. Y se genera esta onda. En el caso 2, cuando el cierre ya es lento, el tiempo se calcula con esto, la sobrepasión se calcula con la fórmula del señor Minchao. Y obtenemos el gráfico siguiente. La sobrepresión está al final. Luego, el tiempo de duración de la maniobra a partir de la válvula semicerrada, dice, y la sección, se supone que es la sección de abertura de la válvula, están, dice, indicadas en esta figura. Abierta completamente, cerrada completamente. La de la longitud que recorre la onda y el tiempo total de cierre. El golpe de ariete, bueno, se calcula con la fórmula indicada. Bien, jóvenes, más o menos esto es una presentación, digamos, rápida de lo que es el golpe de ariete en líneas de conducción por gravedad. Les voy a proveer algunos ejemplos, problemitas resueltos de esto para que se entienda mejor la teoría y ya quedaremos, pues, digamos, listos para dar nuestro examen y desarrollar nuestro trabajo. ¿Alguna pregunta? Bien, voy a llamar lista a los que no contestaron. La señora